contestó el presidente ante todos estos hechos, y pues él sí lo dice tal cual, dice, ellos marcharon y fue de una forma muy prepotente que no se debe hacer. Fíjense cómo lo dice. Marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas. Hay que respetar eso. No creo yo que eso sea correcto. Hay que evitar la confrontación, hay que evitar la violencia. Ya cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón. El que usa la fuerza es porque no tiene capacidad para convencer. Y hay que ver quiénes son. No para perseguirlos, no para reprimirlos. Tan es así que no había ni policía, porque hay libertades, como nunca. No se desaloja a nadie, no se reprime a nadie, no es como antes. Yo recuerdo que a nosotros nos prohibieron usar el Zócalo durante mucho tiempo. Y recuerdo también cómo había un plantón de maestros y los desalojaron y les quemaron las casas. Hace poco. Eso ya no sucede. Pero los conservadores son muy autoritarios. Bueno, pues ahí está. Fíjate, maestro, estaba leyendo aquí, Sonia, lo que dice, siempre he dicho que los medios tradicionales como televisión, radio y prensa escrita son vendidos a Estados Unidos Corporation y a la oligarquía financiera mexicana. Muy, muy buen comentario, Sonia. También Eva dice, saludos, Dani. Tremendo todo lo que está pasando por la oposición, está acabando su propia tumba. Yo pienso exactamente lo mismo que tú, querida Eva. Vamos contigo, maestro, para que nos des tus impresiones y ya ahorita les muestro a mí la respuesta más magistral que pudo dar el presidente el día de hoy. Se las voy a mostrar después del comentario del maestro Jesús Torres y también lo que sucedió con esta represión. Te escuchamos, querido maestro. Pues sí, Daniel, mira, yo creo que uno de los puntos claves de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador, algo que le da una enorme legitimidad y le da un tamaño muy grande a nuestro presidente, es que justamente siempre se ha maniobrado con un movimiento pacífico. Para tus escuchas, y yo que ya soy más grande de edad y me tocó vivir el desafuero, estar presente en la cuestión del desafuero, esto fue en el 2006, hace ya muchísimos años, y me acuerdo que el presidente tenía en las calles a más de 1 millón de personas, la gente llegaba hasta el Ángel de la Independencia, y yo en realidad estaba preocupado porque dije, en cualquier momento el presidente puede llamar a un momento violento. Si recordamos, si conocemos la historia, sabemos cómo cuando inhabilitan a Francisco I. Madero para la sucesión presidencial de 1910, lo meten a la cárcel, lo inhabilitan y Francisco I. Madero, que era un hombre bueno, era el ángel de la democracia en México, convoca a la Revolución Mexicana saliendo de la cárcel, ¿no? Se reelige Porfirio Díaz y Madero convoca a la Revolución Mexicana. La historia se repite, la historia es cíclica. Tuvimos una independencia en 1810, una revolución en 1910 y en el 2006, 100 años después, vuelve a suceder lo mismo. El ignorante de Fox intenta inhabilitar al presidente desaforándolo para meterlo a la cárcel, para quitarle sus derechos políticos y la historia se volvía a repetir. Las condiciones de violencia estaban dadas para que en México estallara una revolución y yo recuerdo muy bien el discurso del presidente hoy presidente López Obrador, en aquel entonces jefe de gobierno, y él decía muy claramente, ni un vidrio roto. El que rompa un vidrio sabemos por ese solo hecho que no es parte de nuestro movimiento. Entonces, uno de los grandes méritos que ha hecho que trascienda tanto el movimiento de la Cuarta Transformación y del presidente es la no violencia, porque si tú te fijas, los grandes movimientos, los que más han trascendido en la historia, son los que con razón y con sabiduría han hecho
movimientos, pero incluso a costa de sacrificios. Por ejemplo, el caso de Jesucristo, ¿no? O sea, Jesucristo cambió el mundo y fue un movimiento pacífico, le costó la vida, y gracias a que logró trascender esa violencia, Jesús, que aunque le quitemos lo divino, sigue siendo un maestro, logró hacer un cambio que significó el cambio de era. O sea, los días se cuentan antes y después de Cristo, ¿no? Otro caso que podemos mencionar es el caso de Gandhi. Gandhi también logrando contener toda la rabia del Imperio Británico. Imagínate, el imperio más durísimo, más descarnado, ¿no? Y él lo combate con pacifismo. Lo mismo, es un movimiento que trasciende muchísimo más que si hubiera utilizado la fuerza. Gandhi sabía muy bien que si hubiera utilizado la fuerza no tenía la menor oportunidad en contra del Imperio Británico, ¿no? Y sin embargo lo hizo. Entonces, tenemos la suerte y la fortuna de ver en nuestro país, en la historia de México, un personajazo como el presidente López Obrador, que utiliza la misma situación de hacer un movimiento de transformación pacífico que lo caracteriza, en una situación muy parecida a la de 1910, cuando las condiciones estaban dadas para el estallido de una revolución violenta, ¿eh? Si, por ejemplo, hubiera ganado el PRI en estas elecciones de 2018, yo te juro que yo mismo hubiera empezado a romper los vidrios de mi propio coche. O sea, así está. Imagínate cómo estábamos, la desesperación de que yo mismo hubiera roto las oficinas de mi propia casa. O sea, habrían dicho, ya empezó aquí la revolución. Sí, yo hubiera roto los vidrios de mi propia casa, de mi coche, ¿no? Entonces, si así estaba yo, imagínate cómo estaba la gente. Entonces, este movimiento pacífico le ha dado una gran trascendencia. Es un gran contraste lo que muestra la Cuarta Transformación, ¿no? Es un contraste, y la vida marca muchos contrastes que son los que realmente resaltan. Tú ves, por ejemplo, a Jesús clavado en una cruz. O sea, a lo mejor si Jesús no estuviera clavado en una cruz no resaltaría tanto, ¿no? Pero es este contraste tan fuerte. Entonces, en un México tan a punto de estallar, que venga un movimiento de transformación y que siga continuando con lo mismo, pues es un verdadero orgullo tener a este movimiento, y contrasta mucho con este grupo que se ve empequeñecido, se ve vil, se ve ruin, se ve totalmente sujeto a sus pasiones, sin control de sus emociones, y además agandallando a gente más desprotegida, humilde. O sea, es totalmente reprobable, que, como bien dices, debe ser una pauta más para lograr arrasar a las próximas elecciones y prácticamente con los votos, como lo propone el presidente, pues hacerlos a un lado de una vez y por todas, ¿no? Así es, y que además, maestro, llevan esta bandera de que nuestro presidente es el que odia, nuestro Claro. presidente, y fíjate qué curioso ahorita que das el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo decía sepulcros blanqueados, y así le hablaba a los fariseos, a los religiosos de esa época. Decía, son unos hipócritas, por fuera se muestran muy limpios, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos. Entonces, si te fijas, o sea, el denunciar la corrupción, el decir hipócritas, el decir corruptos, no es una representación de odio, porque el hombre más humanista, como tú dijiste, creamos en él, en su persona, de la forma como cada quien crea, no le quita ser el hombre más humanista que ha habido en el mundo. Y como el hombre más humanista, pues no podría tener odio, ¿no? Y son las mismas palabras que usa AMLO y que lo acusan de que odia, de que divide, pero los que llevan los actos violentos son precisamente ellos, ¿no? Y ahorita que mencionabas, por ejemplo, a Gandhi, o sea, a mí me llamó la atención muchísimo en la vida de Gandhi, cómo él, su religión era el hinduismo, y cómo él, al leer, creo que es Mateo 5, donde habla de la no resistencia. Él cree en la doctrina de la no resistencia, porque Jesucristo decía, no resistáis al malo. Entonces, esa doctrina, si todos la lleváramos a cabo en nuestras vidas, con nuestras parejas, en el trabajo, ¿qué es lo que crea la pelea? La resistencia. Tú jalas el cinturón de un lado, el del otro lado jalan del otro. Y esa resistencia, esa continua batalla no tiene final. Entonces, cuando tú sueltas el otro extremo del cinturón, es ese el momento donde tú tienes la victoria. Y Gandhi, que mucha gente no sabe, en realidad era un hombre muy rebelde. Era un hombre que lo golpeaban los policías porque él estaba en contra del sistema, hasta que entendió esta doctrina que le pareció a él fascinante, y ahí es cuando él cambia a esta doctrina pacífica, y es lo que el presidente ha hecho, y esto es lo que realmente está evidenciando quiénes son los que odian, quiénes son los represores,
¿no? Porque ahorita